Bien, partamos entonces. Bueno, bienvenidos, buenos días, aprovechando las tecnologías, ¿no es cierto? Y algunas pocas cosas buenas que salen de una crisis como la que hemos enfrentado en este último tiempo en el mundo. Bienvenidos entonces a la presentación del informe anual 2021 de la Comisión Nacional de Productividad. Nosotros entregamos en estos informes que se presentan a la comunidad todos los años a comienzos de enero, entregamos el dato de productividad agregada para el país, también separando el sector minero del resto de la economía y datos también sectoriales. Vamos a mostrar esto en los próximos minutos. Esto es parte del mandato que tiene la Comisión Nacional de Productividad. El Ejecutivo nos pide realizar estudios particulares y hemos entregado 19 informes. Nos automandatamos como comisión también el estudio de algunos temas particulares, pero adicionalmente tenemos que monitorear la evolución de la productividad y entregar una estimación de su cambio anualmente. Esto es lo que vamos a entregar hoy para el año 2021. Y además aprovechamos en estos informes anuales que ya están disponibles en nuestra página web, como todos los otros informes que realizamos, aprovechamos, digo, de explorar, de estudiar, de plantear preguntas con respecto a temas que nos parecen interesantes hacia adelante y que podrían después motivar estudios más profundos. Y en este caso, este informe viene con 2 capítulos relacionados con temas particulares, uno sobre productividad y ciudad, un tema muy importante, el tema urbano, ¿no es cierto?, para calidad de vida y para ayudar a que los países sean más eficientes, y un segundo estudio, un segundo capítulo en el que analizamos el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y cómo éstas, agarrando escala, pueden empezar a ser eventualmente más productivas en función del contexto, la demanda que enfrentan, etcétera. Bueno, vamos a presentar entonces, como les digo, este informe 2021 con las cifras de productividad. Ahora voy a dejar a Verónica Míez, que es consejera de la Comisión Nacional de Productividad y que coordina el desarrollo de este informe anualmente, para que nos presente y poder después además responder preguntas si es que alguno de ustedes las tuviera. Gracias, Verónica, te dejo entonces a ti con la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informe anual. Voy a compartirles inmediatamente una presentación para que podamos seguir la discusión también en forma más fácil. Perfecto. Bueno, esta es la presentación entonces de nuestro informe anual de productividad 2021. Tal como decía Rafael, la Comisión Nacional de Productividad es mandatada por la Presidencia de la República para realizar anualmente una medición oficial de la productividad, y eso es lo que cumplimos hoy en día. Y con este fin nosotros elaboramos este informe anual para presentar para el año en curso y también para los años anteriores cuál es la cifra de productividad agregada para la economía total y también para la economía excluyendo minería. Además, siempre incluimos algunos temas extras que están relacionados con productividad y que es importante ir monitoreando para justamente ir incrementando la productividad en los próximos años. ¿Cuál es la agenda del informe y además de esta presentación? Bueno, es la siguiente. Primero partiremos presentando la cifra de productividad total de factores. Luego nos concentraremos en estudiar 2 estudios realizados para este informe. El primero, como decía Rafael, vamos a ver un poco qué nos dice la evidencia sobre productividad y ciudades en Chile. Luego veremos algo más sectorial y veremos principalmente cómo shocks en cierta parte de la cadena de valor pueden afectar más abajo a otras empresas dentro de la cadena productiva. Y finalmente finalizaremos recordando cuáles son los principales estudios que se han realizado por la Comisión durante este año 2021. Partamos entonces con la productividad total de factores para el año en curso. Primero que nada, es importante entender qué es lo que es la productividad y también cómo nosotros medimos productividad. Nosotros estamos entendiendo productividad, una forma de decirlo es ¿qué tanto producto nosotros logramos producir con nuestros factores productivos? De esta manera, por ejemplo, si es que aumenta el producto y nosotros mantenemos la cantidad de empleo y de capital contratado en la economía, nosotros decimos que aumentó la productividad. ¿Por qué? Porque con los mismos factores productivos estamos generando más producto. Ahora, eso tiene bastantes implicancias. Primero, la productividad no es observable y por lo tanto nosotros tenemos que medirla. Y un insumo muy importante para poder determinar esta productividad, por lo tanto,
es poder hacer una buena medición del uso de los factores productivos, del uso del capital y el trabajo. Y eso no es fácil, porque uno puede observar quizás cuánto empleo tiene una empresa, uno puede observar cuánto capital tiene una empresa, pero no es fácil saber cuánto empleo se está ocupando, efectivamente medir bien la cantidad de horas que se están ocupando en el empleo, y más difícil aún es ver qué tanto se están ocupando las máquinas. Por lo tanto, es clave para poder tener una buena medida de esta medida inobservable que es la productividad, saber cuánto factor productivo realmente estamos utilizando para generar producto. Y esto ha sido especialmente difícil en la época de la pandemia, ¿cierto? Ya lo dijimos en el año 2020, pero esto también está ocurriendo en el año 2021, en donde tenemos mucha incertidumbre y hemos estado sujetos a una gran cantidad de shocks, que hace difícil medir las variables que son relevantes. Recordemos algunas. Hemos estado enfrentando cuarentenas y restricciones sanitarias, que afectan tanto la oferta de producto como también afecta la demanda, como uno puede comprar o no en el mercado. Por otra parte, tenemos asalariados que han sido suspendidos por la Ley de Protección del Empleo. Entonces, uno ve cifras de empleo, pero hay gente que no está trabajando porque ha estado sujeta a esta ley. Por otra parte, hemos estado enfrentando inusitados efectos de política fiscal y de política monetaria, sendos paquetes fiscales, un aumento importante de la liquidez, tanto por la política del Banco Central como por retiros previsionales, y todo esto ha generado que, aparte de lo complejo que es la pandemia en sí, sea muy difícil observar y tener certeza de lo que está sucediendo en la economía, y esperamos que, por supuesto, a medida que pasen los años, o que pase el tiempo, podamos tener mejores datos de lo que sucedió en esta pandemia. Por esta razón, nosotros queremos darle cautela a nuestras cifras y además hemos querido hacer ejercicios complementarios, de manera de poder darle sensibilidad, de poder darle perspectiva a los datos que estamos calculando. Para eso hacemos distintos ejercicios de robustez. También medimos la pandemia, o lo que llevamos de pandemia en su conjunto, el año 2020 y el año 2021, para poder tener mejores luces de lo que ha sucedido con la productividad en estos 2 años, y ver también si podemos extrapolar algo hacia el futuro. Como motivación, y pensando en esta idea que la productividad, como la estamos midiendo, es la diferencia de alguna forma entre lo que producimos y los factores productivos que tenemos. ¿Qué es lo que vemos si es que analizamos la época de pandemia? En el eje horizontal tengo las variables claves para medir productividad: producto, empleo y capital. Y en el eje horizontal lo que tengo es la variación acumulada para el periodo 2020 y el periodo 2021, con referencia en el año 2019. Y veamos simplemente qué nos dicen los datos grandes, todavía no trabajados, sobre productividad. Bueno, lo que vemos es que al 2021, con las proyecciones que tenemos, el PIB estaría creciendo un 4,6% respecto a la época de prepandemia. Por tanto, efectivamente, estamos viendo expansión económica, pero vemos por otra parte que los factores productivos no lo están haciendo a la misma tasa. Tenemos que el stock de capital neto se ha incrementado en este periodo cerca de 3%, más bajo que el crecimiento del PIB, y por otra parte hemos tenido una fuerte recuperación del empleo, pero aún no alcanzamos a los niveles prepandemia. Por lo tanto, algo ya nos dice que hemos logrado de alguna manera producir más con menos recursos, factores productivos, y por supuesto, aquí está el caveat, que aquí puede haber mucho error, mucho ruido, que vamos a tener que ir limpiando en los próximos periodos. ¿Qué nos dicen las cifras? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Este cuadro refleja la productividad agregada. Nosotros midimos la productividad para la economía total, para la economía sin minería. Acá lo que yo tengo son distintos periodos de tiempo, y acá tengo 2 medidas para la productividad. En el informe inicial del año 2016 uno puede ver en detalle cómo se calculan, pero básicamente aquí está relacionado estas 2 medidas. Como yo les decía, lo clave es poder ajustar bien el capital y el empleo en el ciclo económico. Saber bien cómo y cuánto estamos usando de empleo y capital. Y como esto no es fácil de hacer, nosotros tenemos distintas formas de aproximarnos, sobre todo el problema de medir la intensidad de uso del capital. Y básicamente lo que nosotros decimos
es que el uso del capital debiera comportarse algo parecido al empleo. Es decir, el empleo es una buena aproximación de si la economía está creciendo más allá del ciclo económico o está retrocediendo en el ciclo económico. Y para eso tenemos dos medidas oficiales. En una ajustamos lo que está pasando con el capital según lo que está pasando con los asalariados. Tenemos ahí una forma de hacerlo. Y la intuición es que si hay más asalariados con respecto a la fuerza de trabajo, eso de alguna manera induce a pensar que en la economía se está produciendo más y que el uso del capital también debiera ser mayor. Y con el desempleo hacemos algo parecido, y la intuición ahí es que a mayor desempleo hay menor uso en general de la capacidad instalada de la economía, y también hay un menor uso del capital. Y básicamente por eso encontramos cifras distintas. ¿Qué es interesante de este cuadro? Bueno, tenemos la desaceleración que hemos indicado en varios de nuestros informes, importante de la productividad desde el año 2000 en adelante. El año 2020 cerramos con tasas de crecimiento negativas para todas nuestras medidas y para la productividad total, tanto de la economía agregada como la sin minería. Y este año tenemos cifras grandes, en realidad, para productividad. Tenemos que la productividad total de factores para la economía agregada estaría en un rango entre 8,7 y 7,4%. Esto influenciado fuertemente por el alto e inusitado crecimiento del PIB. Y para la economía sin minería, entre 9,5 y 8,1%. Esta es nuestra medición calculada. Ahora, ¿cómo se hace esto? Aquí yo no quiero que vean todo el cuadro, ya me voy a referir a él, pero solamente quiero que se queden en la cabeza, o el mensaje, es que efectivamente acá lo clave es poder tener una buena medición de de producto, una buena medición de empleo en el periodo que estamos midiendo y en el ciclo económico, y una buena medición de capital. Con esto, nosotros podemos descomponer qué parte del crecimiento se debe a empleo, qué parte se debe a capital, y por lo tanto el residuo, lo no observable, y lo que nosotros decimos que es productividad, es la diferencia que está acá. ¿Cómo explicamos entonces este fuerte crecimiento de la productividad de cerca de 8% para la economía agregada y de 8,5% para la economía sin minería? Bueno, efectivamente acá tenemos un fuerte, inusitado, y que más probable es que esto no se mantenga, si lo mismo nos están diciendo las cifras de crecimiento potencial, que van a bajar drásticamente en los próximos años, un fuerte repunte del PIB. El PIB estaría terminando el año creciendo cerca de 12% para la economía agregada y 13% para la economía excluyendo minería, lo que se compara con una contracción importante el año 2020. Es decir, esto es lo que refleja nuestra economía sobrecalentada, la economía sobrecalentada, y que efectivamente ha llevado a este fuerte crecimiento del PIB. Por otra parte, tenemos una lenta recuperación del empleo. El empleo creció, pero mucho menos que el PIB. Hoy en día, para la economía agregada y para la economía sin minería, esto está en torno al 6%, y eso también se compara con tasas de crecimiento de cerca de 9-10% para el año 2020. Y por otro lado, el otro factor productivo importante, el capital, también ha mostrado una desaceleración. Solamente estaría creciendo un 1,1% para la economía agregada, 0,5% para la economía sin minería, comparadas con tasas mayores, particularmente para el sector de economía sin minería, el año 2020. Entonces, claramente tenemos acá un fuerte impulso del PIB y factores de producción que no lo han hecho tan fuertemente, y por lo tanto, esto nos señala que habría, al parecer, en este periodo de pandemia, alguna ganancia de productividad. ¿De dónde podría venir esa ganancia de productividad? Si bien esto necesitamos ver lo que va a pasar en el futuro, esto podría, por ejemplo, deberse a la gran irrupción del uso de tecnologías de información. Ciertamente la pandemia, ciertamente las crisis aceleran los procesos de reorganización organizacional, los procesos de creación destructiva también dentro de la economía, generan ganancia de eficiencia, y algo podría entonces estar explicado por este uso masivo de tecnologías de información que han reducido el costo de transporte, que han reducido los costos de comunicación en general. Parte de esto seguramente se va a retraer cuando volvamos a la presencialidad,
pero sin duda han habido beneficios de esta irrupción tecnológica, del teletrabajo, y parte de esto debiera también quedar en la economía, y esperemos que quede en la economía, porque acá claramente hay alguna ganancia de productividad, y aquí va a ser clave el manejo que se haga tanto a nivel privado, en términos de las empresas, y cómo reorganizan básicamente sus funciones, pero también hay algunos desafíos de política pública, de cómo uno logra manejar bien esta irrupción que nos llegó de repente y que básicamente hoy día estamos todos enfrentados a ellas, de cómo también la legislación se adecua adecuadamente y cómo uno logra lograr una buena relación también entre el trabajo y la vida familiar. Pero al menos es un buen resultado que nos ha generado la pandemia. Ahora, quiero volver un poco al punto de la dificultad de medir la productividad en este periodo, porque si bien el número es bastante grande, insisto, e insistimos en la comisión que esto hay que mirarlo con cautela. Recordemos además que la productividad en realidad es algo que tiene más sentido de mirar en el mediano plazo, y eso es algo también bueno para el cálculo de la TFP, porque normalmente el problema de medir la productividad se da año a año, cuando uno trata de ajustar perfectamente el ciclo económico para poder medir bien el uso de los factores productivos. Pero dado que los ciclos se van moviendo en el tiempo, cuando lo mira en una perspectiva de mediano plazo, los ciclos tienden a compensarse. Y por lo tanto la medición también comienza a compensarse, y eso también nos da una medida más estable. Entonces, por una parte, cautela con los datos, y lo otro, volver a recordar que esto es interesante de medir en el mediano plazo, porque efectivamente eso nos permite tener una mejor idea de cómo está la economía en términos de productividad y en términos de generar mayor capacidad productiva en el mediano y largo plazo. Con todo, nosotros tenemos que hacer una medición anual, y estamos preocupados de ello, y para eso este año hicimos nuevos ejercicios de robustez. Normalmente nosotros solamente medíamos el ajuste del capital, principalmente con la evolución de los asalariados o con la evolución del desempleo, pero dado que en este periodo hubo mucho problema en el sentido de que las variables se comportaron muy atípicamente, nos dimos cuenta que estos ajustes no recogían adecuadamente el ciclo económico y el uso de los factores productivos. Insisto, recordemos que estuvimos en cuarentenas, estuvo la ley de protección del empleo, la fuerza de trabajo se redujo muy fuertemente. Por lo tanto, hay varios factores que hacen que la metodología que normalmente funciona bien, ahora tenga bastantes más desafíos. ¿Qué cosas hacemos entonces? Tratamos de hacer nuevos ajustes para ver qué tan sensible es nuestro resultado a la TFP al supuesto particular que hacemos para medir el uso del capital. Tipos de ajuste que hacemos, tal como les decía, miramos cómo se comportaba la fuerza de trabajo antes de la pandemia y dijimos qué pasaría si ese fue el comportamiento normal ahora también. Medimos los asalariados descontando los suspendidos para reconocer que parte de las personas que están en el mercado laboral efectivamente no estaban trabajando. Bueno, truncamos la fuerza de trabajo a niveles prepandemia e hicimos distintos otros ajustes. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos todos esos ajustes? Bueno, lo que nosotros hicimos fue mirar el periodo de la pandemia completo, 2020-2021, luego sacamos la tasa anualizada para cada uno de esos 2 años y miramos cómo era la TFP con cada uno de esos ajustes. Hay TFPs que resultan más altas, hay otras que resultan más bajas. Lo más bajo, por ejemplo, acá es con tasa de empleo, con un crecimiento anual de la productividad de 2%, la más alta es con desempleo corregido de 5,1%, pero acá la verdad esto es para tener una idea de los rangos en los cuales uno se puede mover, y si uno promedia todos estos ajustes, nos damos cuenta que en promedio, para los 2 años, el crecimiento anual estaría en torno a 3,8% para la economía agregada y de 3,5% para la economía sin media. En otras palabras, habríamos visto un aumento de la productividad en este periodo de pandemia. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, estas son las siguientes. Efectivamente, la PTF, la productividad total de factores, registraría una variación positiva entre 7,4 y 8,7% para la economía agregada.
y entre 8,1 y 9,5% para la economía sin minería. Caveat, los cálculos contienen mucha más incertidumbre que nuestros datos que normalmente nosotros podíamos revisar. Caveat, ha sido mucho más difícil esta pandemia medir, tanto para el INE como para muchas otras instituciones, medir efectivamente la evolución de las variables económicas, y eso hace difícil, capturar el ciclo económico en forma adecuada. Para eso proponemos una serie de ejercicios de sensibilidad para evaluar tanto el año 2021 como el periodo completo, y básicamente la conclusión es que en este periodo la productividad habría aumentado. Como les decía, parte de la mayor productividad podría explicarse por el mayor uso de tecnologías de información. Esperemos que esto perdure en la economía, esto es algo bueno, esto es algo que genera eficiencia, y lo importante es poder mantenerla en forma adecuada, ordenada, ojalá dentro de las economías, porque sin duda que hay un potencial importante que podemos aprovechar. Ha salido la ley de teletrabajo también, es decir, se están haciendo cosas para tratar de incorporar mejor este uso de tecnologías. Con todo, la productividad es un fenómeno que tiene sentido de medirla en el mediano plazo. Recuérdense que lo que queremos saber es cómo aumenta la productividad para aumentar el producto potencial de la economía, cómo aumentar el crecimiento en los próximos años. Por lo tanto, va a ser clave la información que se revele en los próximos periodos para poder evaluar no solamente este periodo de pandemia, sino que también para poder ver qué ha pasado y qué pasará con la productividad que ha sido sin duda tan golpeada en las últimas décadas para la economía chilena. Ok, esa es entonces la parte de nuestro informe destinada a las cifras de productividad, y lo que voy a hacer ahora en los próximos minutos es referirme a los dos estudios temáticos que nosotros tenemos incluidos en este informe. El primero se refiere a dinamismo, atractividad y productividad en las áreas metropolitanas chilenas, y acá la idea es tener una visión, una perspectiva de cómo se han ido desarrollando nuestras ciudades y también cuáles son los desafíos que tenemos presentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Bueno, lo que nosotros queremos mostrar acá son miradas, perspectivas para potenciar los beneficios de la vida urbana. Sin duda, vivir en ciudad es beneficioso, uno puede acceder a mejores bienes públicos, uno puede acceder a distintos servicios, en general hay economías de aglomeración, hay ventajas también para el sistema productivo, y en general vivir en ciudad tiene beneficios, y eso explica también el desarrollo de las ciudades, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Pero también un crecimiento desordenado puede generar problemas, y la idea es tratar de mitigar esos problemas de manera de generar un desarrollo bueno en el tiempo. Este estudio lo que hace es revisar la literatura internacional sobre la relación entre ciudades y productividad y analiza las áreas metropolitanas en Chile. Hay que decir que no hay muchos datos para el caso chileno, y eso es un mensaje que siempre nos gusta dar y que es necesario para hacer buena política pública. Por lo tanto, con los datos que se tienen, junto con la revisión también de la literatura internacional, se trató de dar una perspectiva a cómo ha sido el desarrollo de las áreas metropolitanas en Chile. Para ello, se utilizaron datos del censo y otras fuentes, y se estudió principalmente la evidencia disponible para el periodo 2012-2017. Lo primero interesante es que aquí esto no es un estudio solamente de ciudades, en realidad este estudio está enfocado en áreas metropolitanas, que es una unidad que es más interesante de ver, porque en realidad muchas veces, si bien uno vive en una comuna, uno interactúa con otras comunas, interactúa con otros espacios geográficos. Y por eso, básicamente, este estudio es en áreas metropolitanas, y simplemente para que entendamos el mismo lenguaje, por áreas metropolitanas se entiende al menos áreas que tienen 2 o más comunas, son unidades que están coordinadas y que tienen condiciones urbanas similares, comparten servicios, comparten infraestructura, y además tienen más de 250.000 habitantes. Entonces, esas son las áreas que estamos viendo, son áreas mayores que la comuna propiamente tal, mayores que una ciudad, pero son áreas que generan vida social, vida política, vida económica dentro de ese lugar geográfico. ¿Cuál es la idea? Primero, caracterizar, para poder saber cómo son nuestras ciudades, cómo son nuestras áreas urbanas, caracterizar su crecimiento poblacional y los flujos migratorios, evaluar también los factores económicos y urbanos asociados a estas áreas,
identificar también si hay costos y hay riesgos para el desarrollo futuro de las mismas, y finalmente proponer reformas institucionales que permitan potenciar los beneficios y mitigar los costos. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Primero, en dinámica poblacional. Todas las áreas metropolitanas han crecido poblacionalmente. En otras palabras, hemos visto un crecimiento en nuestras ciudades, en nuestras áreas metropolitanas, lo que sigue reflejando que vivir en ciudades es algo apetecido, y que a la gente le gusta vivir en las ciudades, lo que también tiende a pensar que los beneficios de vivir en ellas son mayores que los costos. Y también el trabajo detalla básicamente las grandes áreas metropolitanas de Chile, pero es importante notar que hay algunos casos que han crecido especialmente por el efecto de la migración, y acá tenemos áreas como Coquimbo La Serena, Gran Valparaíso y Puerto Montt. Ahora, ¿por qué la gente quiere vivir en áreas metropolitanas? Hay muchos beneficios, pero la revisión sistemática de los datos que tenemos en Chile nos muestra que en general la migración es mayor mientras más crecimiento económico exista en esas áreas, lo que es natural. Pensar que mientras más crecimiento normalmente hay más oportunidades, y la gente trata de migrar a esas áreas. Algo relacionado en la parte de la oferta laboral. Efectivamente, las personas también buscan áreas en donde hay mayores oportunidades laborales, donde hay menos desempleo, y también donde el empleo es un poco de mayor calidad, acá aproximado por la formalidad del empleo que existan en esas regiones. Y el tercer factor importante que se destaca en este estudio es que también las personas prefieren irse o migrar a ciudades con mayor índice de calidad de vida urbana. Calidad urbana medida, por ejemplo, en qué tantos espacios culturales hay, qué tantos servicios básicos hay, qué tanta infraestructura hay, cómo es la movilidad, cómo es la calidad de vida en general en estas áreas. ¿Cuáles son los principales hallazgos con los datos chilenos para las áreas metropolitanas estudiadas? Bueno, sin duda hay riesgos, y estos riesgos hacen que sea más caro irse a las ciudades, y por lo tanto puede dificultar que la gente logre aprovechar las ventajas que tienen las ciudades. Lo primero que destaca este estudio es que hay un problema con las viviendas. Efectivamente, hay un déficit habitacional creciente, y esto se ve en todas las áreas metropolitanas. También hay un alza de precios importante, particularmente grave en la región metropolitana, que dificulta llegar y migrar a las ciudades. Entonces eso es un problema, viviendas. Y lo otro que es interesante es ver que hay bastante heterogeneidad entre las áreas metropolitanas. Si bien todas se han ido desarrollando, hay algunas que tienen más déficit que otras, hay unas que reciben una proporción mayor de subsidio, por ejemplo, en relación a sus déficits, y también el alza de precios entre áreas metropolitanas también es distinto. Por lo tanto, hay que ir mirando, si bien esta es la mirada general, luego hay que ir viendo detalle por detalle cada una de las áreas metropolitanas para poder hacer política efectivamente eficiente. Segundo gran problema, movilidad. Efectivamente, en las áreas grandes el problema de movilidad, de tiempos de transporte se ha acentuado, y hoy en día lo que observamos es que un alto porcentaje de viajes en casi todas las áreas metropolitanas, estas duran más de 45 minutos. Es decir, que hay un problema de transporte, y también, claro, quita tiempo de ocio, quita tiempo para hacer otras cosas que uno pudiera querer hacer. Entonces, este es un tema que hay que efectivamente estudiar. Y además se ha ido viendo un descenso en la calidad de la vida urbana en la mayor parte de las áreas metropolitanas, y también dificultad para acceder a bienes públicos. Entonces, tenemos un desarrollo importante, tenemos que las áreas metropolitanas sigan siendo atractivas, pero ciertamente están empezando a ser más graves las externalidades, los costos de vivir en grandes ciudades. Recomendaciones. Bueno, el estudio se centra principalmente en recomendaciones de política pública y de gobernanza para poder generar un crecimiento ordenado en las áreas metropolitanas, y ciertamente, como menciona el estudio, la gobernanza metropolitana a nivel metropolitano, o una unidad más grande, es clave. Es clave para la planificación,
es clave para tener una buena inversión, es clave para tener una gestión adecuada. Y acá tenemos una oportunidad importante. Estamos en un proceso de descentralización y seguramente esto se va a acentuar mucho más en los próximos años. Y acá es clave el rol que tengan los gobiernos regionales y los departamentos de áreas metropolitanas. Se han hecho varios cambios, pero sin duda hay importantes espacios de mejora. Algunas recomendaciones, pueden ver otras en el texto: fortalecer los departamentos de áreas metropolitanas como organismos realmente descentralizados y multisectoriales que puedan enfocarse en el área metropolitana. Segundo, generar instrumentos superiores que unifiquen diversas iniciativas privadas, públicas y sectoriales. ¿Qué es esto? Hay muchos instrumentos, hay muchas herramientas, hay política pública, hay políticas privadas a nivel central, muchísimas a nivel central, otras también a nivel de comunas, pero que están repartidas. Y esto dificulta tener una visión unificada y poder entonces hacer una gestión eficiente de toda esta área. Entonces lo que se propone es generar instrumentos validados regionalmente, validados en áreas más grandes, que permitan tener la información por una parte y que permitan con ello hacer buena gestión, pero de una manera descentralizada en el área que es relevante para donde se desarrolla básicamente la vida urbana, la vida productiva y la vida en ciudad. Eso es clave. Con eso se va a poder coordinar mucho mejor los planes de desarrollo, los de infraestructura e inversión. Un tercer elemento importante es aumentar las atribuciones de gestión urbana. Actualmente estas recaen principalmente en el manejo de residuos, pero hay muchas otras decisiones que podrían tomarse a este nivel, con lo cual se podría generar visión y también se podrían hacer acciones directas. Hay servicios dentro del SEDVIU, hay, por ejemplo, bienes nacionales de uso público, el manejo de parques, el manejo de cauces de río, el manejo de otros bienes públicos que hoy en día no están a nivel regional o metropolitano y que debieran estar allá. Y también hay algunos servicios municipales que hoy en día no se están realizando quizás adecuadamente y que necesitarían una mirada que salga un poco también de la municipalidad y de la comuna y que podrían ganar en eficiencia si se hace a un nivel un poco más alto. Acá podemos ver temas, por ejemplo, de iluminación, temas del manejo de las calles, y hay muchas otras cosas que traspasan la municipalidad a la comuna y que, visto desde una visión central, podría lograr mayor eficiencia y mejor desarrollo básicamente de todo el área metropolitana. Finalmente, algo clave para poder hacer estas cosas es que los gobiernos regionales, los departamentos de áreas metropolitanas, tengan poder para decisiones de presupuesto y para poder nombrar agentes sectoriales. Es decir, necesitan tener el financiamiento adecuado para poder cumplir bien con sus objetivos. Los invito a seguir leyendo más de este interesante tema en el informe mismo que tenemos publicado en la web. Bueno, el tercer estudio que nosotros presentamos en este informe es más bien sectorial, tiene que ver por el lado de las empresas, y principalmente cómo la demanda que enfrenta una parte del sector productivo dentro de la cadena de valor afecta a otra parte de la cadena de valor. Y para eso lo que hicimos fue estudiar la evidencia de las relaciones comerciales entre distintas empresas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que queríamos ver acá es analizar cómo las diferencias en demanda, cómo shocks de demanda que enfrentan cierto grupo de empresas se trasladan, se traducen en efectos sobre otras empresas. Y particularmente si eso generaban cambios en productividad. Y esto es interesante, porque normalmente uno está acostumbrado a ver la dinámica de la productividad con los factores idiosincráticos de la propia empresa. Entonces uno trata de estudiar muy bien cómo es la empresa y ver ahí dónde están los factores que podrían generar mayor productividad o qué es lo que explica que una unidad sea más productiva que otra. Pero pocas veces se ha estudiado cómo quizás efectos externos a la empresa pueden gatillar también efectos de productividad en otra parte del sistema productivo. Para ello se utiliza una base de datos del Servicio de Impuesto Interno que tiene un universo, el universo de empresas formales,
Básicamente, para eso ocupamos datos de las empresas de servicio impuesto interno, el formulario F22, la factura electrónica, entre el periodo 2015 y 2019. ¿Para qué? Para identificar, primero que nada, episodios en donde una empresa sufrió o enfrentó un alto crecimiento de su demanda, y para ver cómo ese efecto, que de alguna manera es exógeno, por ejemplo, para el proveedor, tuvo efectos sobre el proveedor. Entonces, lo que queremos hacer es caracterizar estos episodios y particularmente ver si generan o no cambios en la estructura productiva y particularmente analizar el impacto sobre proveedores. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Tenemos una empresa que tiene un proveedor, esta empresa primaria recibe un shock de demanda por un cierto tiempo, 3 años, vamos a ver acá, recibe un fuerte shock de demanda, eso hace cambiar en sí mismo la estructura productiva de esa misma empresa, pero nuestra idea es ver cómo ese cambio en nuestra primera empresa afecta finalmente la estructura productiva del proveedor. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos primero que nada que hay impactos significativos sobre proveedores. Entonces, efectivamente, cuando se produce este shock de demanda en la empresa A, esto se traduce en impactos productivos importantes sobre los proveedores. ¿Qué tipo de impactos? Bueno, en el corto plazo, las empresas responden adquiriendo más insumos, que es algo natural, ¿no? Como cuando uno se enfrenta a una mayor demanda. Termina contratando más trabajo y termina comprando más materiales. Y además, en el corto plazo, se hace un uso más intensivo de capital y empleo contratado. Entonces, la respuesta a corto plazo es aumentar, tratar de los factores productivos que son más fáciles de cambiar en el corto plazo. E interesantemente, lo que luego se produce es que cuando este shock persiste en el tiempo, se produce una inversión en capital fijo en mediano plazo. Entonces, finalmente, la empresa termina respondiendo en promedio, en términos estadísticos, con mayor capital fijo. ¿Cuál es el efecto de eso sobre productividad? Bueno, el estudio encuentra que la productividad puede subir hasta en 9 puntos porcentuales 3 años después del shock, es decir, después que se ha producido algo del ajuste. Y que en general esto redunda en menores costos productivos, lo que es bueno no solamente para la empresa, pero puede tener efectos de bienestar, si finalmente estos menores costos productivos también se traducen en menores precios, lo que tiene un efecto positivo sobre el consumidor. Ahora, ¿de qué depende que estos impactos sean positivos? En el fondo, que efectivamente haya una diferencia entre estar negociando con una empresa que tuvo un shock de demanda versus una empresa que no tuvo un shock de demanda. El impacto depende del tiempo de exposición a la mayor demanda, es decir, de qué tan persistente fue este shock de demanda en la empresa inicial que recibió el shock. ¿Por qué? Porque hay costos de ajustes. Entonces no es fácil cambiar la estructura productiva, no es fácil hacer las inversiones necesarias y por lo tanto la empresa necesita que esto persista en el tiempo. Y lo que se encuentra es que las empresas implementan los cambios en su estructura productiva solo si el choque es grande o persistente en el tiempo, que es intuitivo, ¿cierto? ¿Qué más se encuentra? Se encuentra que los que más responden son los que tienen mayor capacidad productiva inicial, particularmente los que tienen mayor capital instalado. Y ellos responden fuertemente, aumentando más sus ventas, y por otro lado requieren menos empleo adicional porque logran explotar mejor su capacidad productiva. Y algo que es muy importante y novedoso del estudio es que se encuentra que el incremento en la capacidad productiva y en la productividad, es decir, el hecho de que una empresa efectivamente genere mayor capacidad de producción y sea más eficiente, es clave para mantener la relación comercial entre proveedores y vendedores. Por lo tanto, es algo que están mirando las empresas y es más fácil que una relación comercial perdure en el tiempo si es que efectivamente el proveedor se volvió más eficiente y generó mayor capacidad instalada. ¿Cuál es el mecanismo de productividad? Bueno, la productividad comienza a aparecer principalmente, no necesariamente en el primer año, pero sí en el segundo o tercer año, más en el mediano plazo. Lo que encuentra el estudio es que las mejoras de productividad coinciden con los aumentos de capital, y por lo tanto eso podría sugerir que esta productividad está asociada a esa mayor inversión en eficiencia productiva, que por ejemplo podría ser
innovación en nuevas tecnologías. Es decir, este aumento de capital es clave para ir generando esta mayor productividad en las empresas. Por supuesto, pueden haber otros factores que aumentan la productividad de una empresa. Pueden haber reorganizaciones, pueden haber cambios en la gestión para manejar esta mayor demanda. Pero es interesante ver que esto, en general, cuando uno lo estudia sistemáticamente, está asociado, al menos temporalmente, con el aumento de capital, pensando entonces que por ahí podría haber un canal de productividad relevante. ¿Cuáles son las implicancias y resultados de este estudio? Bueno, primero nos muestra que efectivamente shocks de demanda en una empresa pueden tener efectos importantes abajo dentro de la cadena productiva, dentro de la cadena de valor. Y esto, por ejemplo, podría fundamentar la aplicación de políticas de atracción de empresas multinacionales, que normalmente llegan con un shock de demanda importante al país, pero lo importante es que éstas formen encadenamientos con las empresas locales. En otras palabras, necesitamos que esa mayor demanda efectivamente afecte a nuestras empresas domésticas para que ellas logren tener estas ganancias de productividad. Y lo segundo que releva este estudio es que es muy importante que las empresas sean lo suficientemente flexibles y que puedan aumentar la capacidad productiva, no solamente para responder a la mayor demanda, sino para mantener además su relación con esta empresa de alto crecimiento en el tiempo. Y para eso, el acceso a recursos y las políticas de financiamiento son claves. Y ahí sin duda también hay mayores desafíos, hay mayor trabajo que hacer. Así que también es un segundo estudio que está muy interesante y también los invito a revisar en el informe anual. Déjenme terminar, y solamente lo voy a enunciar en honor al tiempo, los estudios realizados durante el 2021. Solo les quiero recordar desde que la Comisión Nacional comenzó a hacer estudios, llevamos 20 estudios, y este año 2021 ha sido bastante prolífero, hemos trabajado bastante en distintas áreas, en distintos temas de productividad. Comenzamos el año trabajando con el último informe de productividad del año 2020, y luego estuvimos con bastantes mandatos y trabajos durante el año. Particularmente en noviembre nosotros entregamos la revisión de la regulación para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, que mostró efectivamente dónde estaban las trabas para iniciar nuevos negocios y también cuáles políticas estaban impidiendo que crecieran estas empresas. Mostramos hace poco y entregamos el informe de innovación y adopción tecnológica en el mercado financiero en diciembre del 2021. Hace una semana entregamos nuestro estudio Eficiencia y Efectividad del Gasto Público Social en Pandemia, que efectivamente lo que nos pidió evaluar es qué tan efectivo y qué tan eficiente había sido el gasto en este periodo excepcional de pandemia y por dónde podían venir las mejoras de política pública. En este momento estamos entregando el informe anual de productividad 2021, y en progreso, y esperamos entrar prontamente, tenemos el estudio de atención primaria en salud, que también va a identificar brechas y dónde están las trabas para poder hacer un uso más eficiente del sector primario de salud. Así es que, con eso, termino la presentación de nuestro informe anual, y dejo abierta entonces la palabra para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Rodrigo, ¿manejas tú las preguntas? ¿O si que las veo yo? Gracias, Verónica. Vemos que ya algunos están levantando las manos. Solo recordarles que pueden enviar también consultas a el correo que está escrito en el chat, consultas.cnep@cnep.gov.cl. Bueno, primero creo que fue Claudio Núñez quien primero levantó la mano virtualmente, así que por favor, Claudio, adelante. Hola Rodrigo, hola Verónica, muchas gracias por la presentación por lo pronto. Hoy tengo dos preguntas. Yo estoy aquí en Puerto Montt, por ahí en algún minuto en las zonas metropolitanas apareció Puerto Montt, entonces me gustaría ver si hay opinión. Mira, y me corrigen si pudiese estar equivocado yo.
En las últimas 2 décadas más o menos los niveles de productividad han ido bajando, hemos ido perdiendo competitividad nosotros como país, ¿ya? Llegamos a estar cercanos al puesto 20 en algún minuto muy auspicioso, y hoy día, ustedes sabrán mejor que yo, creo que estamos sobre los 40. ¿Cómo se ve el escenario futuro? ¿Ya? Hoy día estamos viviendo un periodo político en Chile particular, muy distinto o muy particular en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo proyectan esto? Uno. Y segundo, también como en la misma conversación, en algunos de los informes que tú presentaste, Verónica, hablaste de que podrían traer bajas los precios. Por ahí salió esa observación, estos aumentos de eficiencia. ¿Cómo se entiende todas las cifras puestas hoy día en la mesa con el estallido que tuvimos hace 2 años? ¿Ya? Hemos perdido productividad y el país como que se nos deschasconeó un poco. Entonces, ¿cómo se observa eso? ¿Cómo lo observan ustedes desde las frías cifras, los fríos números, para tener un país un poquito más tranquilo y podamos volver a dar la pelea para aumentar productividad, aumentar competitividad, aumentar inversión? Esas son mis 2 preguntas, Verónica, Rodrigo. Muchas gracias. A ver, al primero que nada, nosotros no hacemos proyecciones a futuro, pero efectivamente estamos sí mirando las cifras año a año y también las cifras a mediano plazo, y tal como tú dices, efectivamente nosotros vemos un escenario preocupante. Desde el año 2000 efectivamente nosotros hemos visto caídas en la productividad y ha costado mucho ir retomando mayores tasas de crecimiento. Y en ese sentido, la verdad, para nosotros es bastante complejo el escenario, y también fue una de las razones, yo creo, que dio origen a la creación de esta comisión de productividad. Nosotros la forma que tenemos de enfrentarlos es principalmente ir tratando de identificar distintas trabas para la productividad en términos sectoriales e ir estudiando básicamente sector por sector, área por área, temática por temática, e ir entregando ahí recomendaciones de dónde uno podría aumentar la productividad. Hay mucho problema regulatorio, y por eso nuestros últimos informes, si uno los revisa, se han concentrado en ver las trabas regulatorios tanto para el sector, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector de salud, tanto en el sector, cuando vimos también el sector minero. Hay mucho problema de trabas regulatorias en donde se puede hacer mucho, pero eso es costoso. Hay algunos que realmente requieren grandes reformas, hay otros que bastan quizás con una ley administrativa, y en general nuestro aporte ha tratado de ser de poder divulgar lo más posible entre el Ejecutivo, también con el Congreso y con todos los actores, para tratar de ir impulsando esos cambios de pequeñas trabas que en el fondo se transforman después en grandes trabas. Pensamos efectivamente que nosotros veíamos muy mal, efectivamente nos pilló el estallido social, y vimos también, ahí hubo también una gran ruptura en la cadena de producción, y después con la pandemia esto se agudizó. Nuestra mirada optimista es principalmente ver las aceleraciones que se han producido en estos 2 años, tratando de mejorar básicamente el uso de tecnología de información, que estaba ahí en realidad, que ya estaba ahí a puertas y que era necesario, y que hoy en día tuvo que irrumpir quizá un poco involuntariamente. Creemos que por ahí pueden haber algunas ganancias de productividad importantes que se puedan mantener, pero el escenario es complejo, vienen muchos cambios, vienen muchas reformas. Cómo se hagan las cosas va a determinar también qué tanto podamos mejorar la productividad en el futuro o no, y hay mucho que hacer. La verdad, el crecimiento potencial de cerca de 2% para la próxima década no es una buena noticia. Ciertamente nosotros estamos convencidos que es la productividad la que permite un alto crecimiento en el mediano plazo, y por ahora estamos atentos y conversando también con las autoridades de ver por dónde uno puede aportar, entregando sobre todo evidencia. Lo importante es mostrar, hacer recomendaciones con evidencia, y básicamente ese es nuestro enfoque: con evidencia mostrar dónde nosotros creemos que hay trabas importantes. Y lo que vamos a hacer básicamente en este año también es ver en nuestra agenda de estudios dónde nosotros creemos que podemos aportar en ciertas áreas particulares.
Respecto del mecanismo a precios, bueno, ciertamente para bajar precios es importante ser eficiente, ser competitivo. Ahora, ¿cuánto de eso se traduce en precios? Depende mucho de la estructura de mercado, cuánto efectivamente el poder o la electricidad de la demanda, la electricidad de la oferta y finalmente la competencia. Yo creo que la mejor forma de que ganancias de eficiencia se traduzcan en precio es aumentar la competencia de los mercados, hacer las regulaciones necesarias en aquellos mercados que tienen distorsiones, que tienen externalidades, pero la competencia sin duda ayuda a ir bajando precios y además ayuda también a tratar de invertir en ganar mayor eficiencia, porque efectivamente los márgenes son más estrechos y la forma de poder ir ganando espacio es reduciendo costos y generando mayor eficiencia. Esa sería mi respuesta. No sé si mis colegas que están acá también quisieran complementar algo. Hola, ¿qué tal? Quería complementar algo justamente. Aquí Rodrigo Miranda, parte del equipo técnico al respecto. Sumado a lo que dijo Verónica, yo lo veo mucho también desde el punto de vista de los datos. Yo soy el que elabora los microdatos y hay tendencias que sin lugar a dudas son preocupantes en cuanto a las distintas variables. Por ejemplo, una de las cosas que destacamos en el informe, que ahí ustedes van a poder leer, es el tema de la inversión. La inversión, digamos, bajó bastante este año, influyendo en que el capital aumentara en 1,1%, y sobre todo el capital no minero, que nos preocupa porque al final del día la inversión es lo que garantiza el crecimiento futuro y bueno, en el corto plazo quizás, claro, estamos creciendo a base a consumo y manteniendo relativamente estable el capital, pero a la larga no va a ser muy positivo en todo caso. Ahora bien, es cierto que en el corto plazo las cifras son muy sensibles a lo que ocurra. Por ejemplo, Claudio, en el estallido social nosotros terminamos las cifras preliminares el 18 en la tarde y el 18 en la noche ya había cambiado completamente el panorama y tuvimos que hacer todo de nuevo. Pero a la larga, y sobre todo por eso publicamos todo esto en quinquenio, te puedes dar cuenta de que literalmente seguimos donde mismo, productividad estancada, qué sé yo, y parte de la respuesta puede ser de que la vimos, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos un catastro de las propuestas que se han cumplido y no de lo que hay mucho en la Comisión de Productividad, ¿ya? Muchas propuestas que lamentablemente no se han cumplido o no se han acogido por diversas razones que no vale la pena tocar, pero ahí, claro, falta un poquito quizás de acción en materia de políticas públicas. De hecho, muchas de las propuestas de nuestra primera agenda era recoger propuestas de agendas de productividad de distintos gobiernos que faltaba por implementar y que, claro, es cierto que muchas de ellas son difíciles, pero por ahí va, creo, parte de la historia de por qué seguimos estancados y, claro, no se ve muy bueno el panorama a futuro, pero ahí habrá que ver cómo evolucionan los datos y darle al tiempo que pase. Eso. Gracias, Verónica y Rodrigo. No, gracias a ti, Claudio, por la pregunta. Ahora, Alejandro Marinovich, creo que tiene la manito levantada, por favor. Sí, gracias, Rodrigo. Oye, primero que nada, disculpen que no conecto la cámara, pero estoy con señal porque estoy fuera de Santiago. Entonces, mi pregunta va orientada a la investigación que hicieron en la productividad de ciudades, de saber dentro de lo que me imagino que miraron ejemplos comparados en el mundo, si hay alguna cosa ingeniosa o distinta que hace alguna ciudad a la que sería interesante que pusiéramos doble clic. Miren, acá tenemos la suerte, no sé si están conectados, que los que hicieron el informe fueron Clemente Larraín y Slaven, Razmilic, que quizás puedan aportar con más conocimiento de causa esa muy buena pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. No puedo contestar esa pregunta directamente porque no la abordamos en esos términos. Medir productividad a nivel de ciudades es complejo y lo que se hace
generalmente la literatura es buscar ganancias en la productividad total de factores, ¿cierto? A nivel de ciudad. Ahora nosotros en los casos chilenos no tenemos buenos datos para hacer eso, o sea, uno de los temas bien importantes del informe en términos de cómo avanzar en esa dirección para poder hacerla. Y si no, más bien el informe se concentra en los flujos migratorios, en cómo las ciudades atraen y en qué dirección se están moviendo las personas y por qué. ¿Ya? Dicho eso, lo que hay en la literatura internacional es que, y empieza a ser posible que nosotros estemos empezando a enfrentar algo por el estilo, es que hay ciudades que no son capaces de acoger personas, y mucha más gente se iría a vivir a ellas si pudieran, si es que la vivienda fuera accesible, si es que hubiera suficiente oferta, porque son ciudades que ofrecen buenos salarios, buena calidad de vida y simplemente muchas veces están restringidas en términos de quienes pueden llegar a ellas. Y ahí, de hecho, hoy día tienes pérdidas potenciales de productividad por no poder tener esos flujos migratorios y no tener una alocación eficiente de los recursos, en este caso el recurso humano. ¿Okay? Por lo tanto, en términos de prácticas, lo que tú querrías es que cuidando no generar, o sea, cuidando tener la provisión de infraestructura adecuada, no colapsar los servicios, no colapsar el medio ambiente, no colapsar los entornos. Tú quieres que todas las ciudades puedan acoger todas las personas que naturalmente se querrían ir a ellas en estos momentos y en las direcciones respectivas, para efectos de maximizar esos espacios de productividad que eventualmente no se maximizan si es que los movimientos están restringidos por imposibilidad de acceder a vivienda principalmente. Entonces, el espacio está, el punto es cómo lograr crecer sin matar las gallinas de los huevos de oro. O sea, que la ciudad pueda seguir creciendo, pueda seguir acogiendo, sin que ese exceso de gente eventualmente la haga colapsar y la haga perder eso que la hizo atractiva inicialmente. Entonces, y ahí hay un tema principalmente que tiene que ver con regulación. Cómo nos ponemos de acuerdo, para densificar, pero de manera equilibrada, para aprovechar mejor esos espacios, y así. Ya tiene que ver mucho con regulación y cómo utilizar mejor el espacio y poder acoger estos movimientos que están buscando precisamente estos potenciales de productividad. Si no, no se moverían, eso es lo interesante. Súper, gracias, Laven. Muchas gracias. Y por último, Pamela Cuevas, adelante, por favor. Sí, hola Verónica, soy periodista del Diario Financiero. Tengo dos grandes dudas. Uno, ¿cómo leer esta cifra de crecimiento de productividad si tenemos el antecedente de que hay mucha gente fuera de la fuerza de trabajo y que el empleo está rezagado en recuperarse? Y ahí también quería saber qué tanto pesa en este resultado de crecimiento de productividad, que después de 2 años consecutivos de caída claramente llama la atención, el crecimiento económico, que sabemos que es principalmente por consumo. ¿Y qué esperar entonces para estos PIB de 2 y 1,7 para el 2022 y 2023? No sé si puedes aclarar también, o sea, el punto de la gente que está fuera de la fuerza de trabajo y que tengamos este crecimiento incluso con los datos corregidos, llama mucho la atención. Al menos a mí. Sí, a nosotros también. Y la verdad, por eso hemos tratado de ser muy, muy cautelosos en tratar de extrapolar algo de este enorme cambio, es decir, cambio de signo y magnitud de la productividad. Sin duda es altísimo. Y aquí, bueno, voy a hablar también en términos más bien personales. Yo creo que esto está fuertemente influenciado por la metodología de cálculo de la productividad y, como tú dices, por un aumento inusitado, extraordinario del PIB, que además se debe principalmente por shocks de demanda también inusitados, como es la enorme política fiscal, la enorme ayuda en transferencias, la expansiva política monetaria que enfrentamos, ahora se está contrayendo un poco, pero básicamente la inusitada inyecciones de liquidez, los retiros previsionales, que como tú dices generaron un boom de consumo muy importante.
Nuestro gran problema es justamente poder medir el uso del capital y del trabajo en el ciclo. Entonces, nosotros podemos hacer las correcciones que tú indicas y que nosotros hicimos mucho más. Rodrigo quizás después me puede decir cuál es el dato puntual que nos da con la productividad, corrigiendo la gente que estaba acogida a la Ley de Protección del Empleo, pero de todas maneras esto no mueve ¿sí? el número, pero sigue teniendo el mismo resultado. Entonces, yo diría que aquí hay un problema metodológico, que la metodología no está hecha para capturar estos ciclos tan extraordinarios, y menos un ciclo extraordinario de pandemia, con mucha inyección hacia la economía, con mucha distorsión presente y con que no sabemos bien qué tanto finalmente el empleo estuvo trabajando, qué tanto no, qué tanto se utilizó el capital, y por lo tanto esta es la mejor medida que tenemos con la información que tenemos hoy en día. Ahora, si bien tímidamente nosotros damos algunas indicaciones por dónde podría venir un aumento de productividad, y que principalmente nosotros lo estamos asociando a esta irrupción masiva de la tecnología de información, yo la verdad que sería súper cautelosa. Creo que es importante mirar las cifras revisadas que van a salir para todas estas variables en los próximos años, y esto hay que mirarlo en un contexto de mediano plazo, sobre todo estos 2 años, porque han sido muy extraordinarios. Ha habido las mediciones, el mismo INE le ha costado hacer sus propias mediciones, entonces tratar de decir que la productividad creció 9% y que ahora ya tenemos solucionado el problema de productividad, creo que es muy lejos del mensaje que nosotros queremos dar. Nosotros queremos decir, miren, esta es la productividad encontrada, está sujeto a mucha incertidumbre, pero está sujeta a una situación muy, muy extraordinaria del PIB que tampoco se va a mantener el tiempo. En ese sentido, yo al menos más bien sigo pensando, igual que antes de la pandemia, que tenemos mucho que hacer, que tenemos un problema grave de productividad, que para una economía emergente como la de nosotros, aumentar la productividad es clave. Tenemos también desequilibrios macroeconómicos que se nos juntan a los problemas sectoriales que antes no teníamos. Por ahí también va a venir un desafío importante de volver a lograr nuestros equilibrios macroeconómicos. Entonces yo creo que el camino para adelante es muy difícil. Y estas cifras las mediría como 2 cifras extraordinarias. Veamos cuánto de esto, que va a estar lejos de ese 9%, ciertamente se traduce finalmente en mejores eficiencias por parte de la empresa, cuánto del estrés a las cuales se vieron afectadas las organizaciones y generaron reasignaciones, formas nuevas de hacer negocio, y que básicamente aceleró la creatividad de las empresas para poder mantenerse en el mercado. Se traducen también en cambios en el mediano plazo, pero las trabas, los desafíos que nosotros hemos identificado en todos nuestros estudios siguen presentes. Hay mucho trabajo que hacer a nivel sectorial, hay mucho que hacer en términos de capacitación. Sin duda el capital humano es clave, tanto como decía Rodrigo, la inversión en capital físico, pero tener un buen capital humano, tener una buena educación preescolar, hacer un sistema de capacitación relevante, tal como nosotros lo relevamos en nuestro estudio sobre la educación técnico-profesional, es clave si es que uno quiere aprovechar mejores tecnologías, es clave para efectivamente seguir compitiendo con el mundo, y es clave para generar mejor ambiente de trabajo. Entonces, la verdad es que hay muchísimo que hacer, y creo que hay mucho trabajo por delante, y veremos las próximas cifras, los próximos años, qué nos dicen sobre este periodo de pandemia, pero por ahora yo lo miraría más bien como un paréntesis lo que pasó. Hay cosas nuevas que se han generado, pero hay que mirarlo con calma y con mucha cautela. En el fondo es como, a ver si entiendo bien, es como que esto genera una gran interrogante al final del día. O sea, más que decir algo en concreto, lo que genera es una gran interrogante al final del día que todavía no indica nada. Yo creo que hay mucha incertidumbre, hay mucho margen de error en las cifras, y lo que necesitamos es tener más información y ver esto en un contexto más de mediano plazo. Es decir, la cifra puntual siempre hay que mirarla con cautela, y creo que en estos 2 años hay que mirarla con mayor cautela. Perfecto, gracias. De nada. ¿Puedo complementar una cosita justo al respecto de este tema? Nosotros en el informe abordamos las correcciones tanto al ajuste al capital como a la fuerza de trabajo. Por el lado del fuerza de trabajo, o sea, descontando los suspendidos,
eso impacta harto la cifra de 2020, pero no tanto en la de 2021. ¿Por qué? Porque hay suspendido en 2020 y en 2021, entonces no mueve tanto la aguja, ¿ya? Pero ahí hay que entender igual algo que no es menor, que igual está en la discusión, y creo que lo vimos en el informe del año pasado también. Muchos de los sectores o sea, la productividad, si uno ve el promedio, creció 7 puntos desde el fin de la pandemia. Entonces, si uno dirá 7 puntos de 2019, le explica el teletrabajo, probablemente no tan así. Probablemente también influye el ejemplo, el tema que se ha discutido antes de que esta pandemia le cargó mucho la mano a la pyme, a los informales, que son en promedio de baja productividad en comparación al resto de la economía, y también a sectores que son de un poquito más baja productividad que el resto. Entonces, claro, o sea, este aumento de 7 puntos, quizá una parte de la ola es por la tecnología, pero el resto es básicamente porque le pegó, lo sacó obviamente de la actividad a sectores y empresas que son tradicionalmente de baja productividad. Eso. O sea, lo que tú me estás diciendo es que lo que está hoy día funcionando o lo que funcionó es lo más productivo que tiene el país. Exactamente. O sea, eso es opinión personal, complementado con datos secundarios, pero por eso es probable que quizá el próximo año disminuya, pero es como que ya la parte de tecnología aumenta, pero la ola es un poquito más grande por este efecto que es más bien técnico, que hay que tomar en cuenta, pero a la larga probablemente en el neto terminemos con una productividad un poco más alta, ya a pesar de que disminuya más adelante, porque claro, o sea, la tecnología, por ejemplo, es un efecto permanente y positivo, pero claro, no mide 7 puntos como es el aumento de productividad que hemos medido en este informe con respecto a antes de pandemia. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos haber contestado satisfactoriamente a todas sus interrogantes. Si es que quedan preguntas pendientes, si es que surgen cualquier tipo de consulta, por favor escríbanos al correo, ya lo pusimos en el chat. Pueden revisar el informe completo en la página web, y así como todos los otros informes que hemos realizado están ahí para su revisión. Así que, bueno, sin más, espero que tengan un muy buen día, buenas tardes, y nos veremos en próximas presentaciones de la comisión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias a todos, buen día. Gracias. Gracias, buenos días.